aparece esta salud mental y psiquiatría, ¿sí? Aunque no es la idea empezar desde la historia de cómo era antes la salud mental, porque hoy hablamos de salud mental y no de enfermedad, ¿sí? Empezamos con este nuevo paradigma que la salud mental es el nuevo enfoque de que todos debemos atender nuestra salud, todos ciudadanos. Ya no hablamos que la salud mental es solo del loco, ¿sí? Hoy hablamos de todo. Yo les hice escuchar un video a ustedes de la salud mental. No, profe. ¿No? Bien. Ahí les voy a hacer ver un video que lo van a encontrar en las redes, pero yo siempre lo escucho ver, que esto nos va a introducir a lo que les estoy hablando, cómo se incorpora la ley, la nueva ley, el cambio. Lo escuchemos y después lo analizamos, ¿sí? Ustedes me dicen si se ve. ¿Se ve? La Tierra. ¿Se ve, chicos? No, profe. ¿No se ve ahí? No. No, profe. ¿Ninguno lo puede ver? Porque yo lo veo por eso. No, profe. ¿Ahí? No, profe. No. ¿Qué se ve? Nada, profe. A mí me sale una C. Nada más. Ahí está. Ahí está, profe. Ahí, profe. ¿No? Bien, es el internet. Me avisan cualquier cosita si es que no se ve o no se escucha. Sobrenatural. Se realizan trepanaciones craneanas con... La locura es concebida como un fenómeno sobrenatural. Se realizan exorcismos y trepanaciones craneanas con el fin de expulsar a los espíritus malignos. Grecia, 430 a.C. Hipócrates elabora una de las primeras sobre los trastornos de la conducta. Rechazando el argumento de las fuerzas sobrenaturales, ensaya categorizaciones que abordan la locura como una enfermedad fisiológica. Europa, Edad Media. La teología cristiana suplanta a las teorías naturalistas y la locura vuelve a interpretarse como una afección del espíritu. Los tratamientos quedan en manos de los llamados monjes alienistas. La locura se concibe así como un mal que debe ser castigado y reprimido. Argentina, 1770. Un grupo de presos es derivado a una dependencia del Hospital de Santa Catalina, conocida como el Loquero. Los varones furiosos, como rezan las clasificaciones de la época, son ahora internados en instalaciones apartadas. 28 de marzo de 1854. Tras la caída de Rosas, la administración sanitaria regresa a manos de las sociedades de beneficencia. Se crea el Hospicio de San Buenaventura, hoy Hospital Borda, y el Hospital de Alienadas, el primer manicomio femenino. La caridad relega así a la asistencia médica. Los profesionales solo realizan una visita diaria a los pacientes y dejan las medidas terapéuticas de emergencia a cargo de religiosas. 1880. De la mano de las ideas positivistas de la generación del 80, la psiquiatría comienza a influir cada vez más en el abordaje de la locura. Surge el alienismo, práctica que postula la internación en función de razones médicas. 6 de diciembre de 1929. Impulsada por la llamada psiquiatría moderna, nace la Liga de Higiene Mental. Desde allí se cuestiona a las sociedades de beneficencia y se propone un programa nuevo organizado científicamente con personal idóneo.
23 de mayo de 1946. Se crea la Secretaría de Salud Pública. El Estado pasa a ser concebido también como prestador de los servicios sanitarios. El término higiene mental pronto será reemplazado por el de salud mental y su abordaje alentará prácticas interdisciplinarias y un fuerte proceso de experimentación profesional que se mantendrá hasta la década de los 70. Venezuela, 14 de noviembre de 1990. La Organización Panamericana de la Salud adopta la Declaración de Caracas. Se insta a los gobiernos a reestructurar la atención en salud mental para promover modelos alternativos centrados en la comunidad. El sistema manicomial de internación forzada en crisis desde la década de los 70 comienza a ser puesto en debate. En Argentina era necesaria una nueva ley de salud mental porque Argentina adhirió a la Convención sobre Discapacidad. Entonces, dejamos de ver a las personas con discapacidad mental como objetos de protección para reconocerlos como sujetos de derecho. Al reconocerlos como sujetos de derecho, toda la normativa tradicional debió ser modificada y dictar una ley que realmente reconozca los derechos de las personas con discapacidad mental, con problemas mentales, de sus familiares, de los médicos. Había que cambiar totalmente la concepción tradicional. Las personas más vulnerables, al no tener acceso fácil a la justicia ni tener acceso a abogados, terminaban sometidos a veces a decisiones de los jueces que decidían internaciones o decidían declarar la insania de una persona, y muchas veces esa persona sin posibilidad de defenderse o de pedir una revisión de esa medida cuando ya no fuera necesaria. Hoy la ley lo que está planteando son, primero, mayores restricciones para que los jueces no puedan actuar tan arbitrariamente, y por otro lado el derecho a tener un abogado, por ejemplo, de las personas internadas, derecho que ya en el ámbito de Ciudad de Buenos Aires la Defensoría General de la Nación lo está haciendo efectivo. ¿Por qué era necesaria una ley de salud mental? Porque estableció un marco regulador que dio cuenta de un movimiento de más de 20 años que comienza en nuestro país, en el sur de nuestro país, en la provincia de Río Negro, con un proceso de desmanicomialización, pero sobre todo porque colocó a las personas o a la persona en un centro de visibilidad, desplazándolo de la invisibilidad que tenía frente al poder de decisión que todos los operadores teníamos hacia ellos, es decir, tanto a nivel sanitario, social como jurídico. Entra en calor, dedo por dedo, y arma tu outfit deportivo en un par de clics. Bien. Bien. Más o menos eso es una introducción a lo que hoy por hoy, como les hablaba, cómo se tuvo que, cuál era la necesidad de cambiar el paradigma, ¿no?, de lo que es la salud mental y la psiquiatría. Siempre fue vista a los enfermos mentales como fenómenos, como algo al que le había que tener miedo, ¿sí?, como algo malo, como algo que no tenía cura, como algo que tenía que estar aislado, como algo que debía estar hasta encarcelado. Y como todo va evolucionando, ¿sí?, la sociedad, las culturas, las creencias, todo va evolucionando, la salud mental y la psiquiatría también evolucionó, ¿sí? A raíz de esta nueva ley que ayuda a ver o que nos incorpora a ver al enfermo mental como una persona que tiene derechos, ¿sí?, sobre todo que tiene derechos, que tiene poder de decisión, no porque no esté en su sano juicio o porque no tenga la misma percepción de la vida que nosotros, va a estar aislado, va a estar encerrado, ¿sí? A raíz de eso se cambia la mirada de la salud mental y por ende se cambia la mirada de cómo nosotros la dictamos hoy por hoy a la cátedra de salud mental.
ya no se llama más salud mental y psiquiatría, sino se llama enfermería en salud mental, ¿sí? A lo que cuando decimos salud mental nos abarca la salud de la mente de cualquier persona, tanto del personal de salud, de los equipos de salud, de las personas que padecen una afección física, ¿sí? Recuerda que la definición de salud es el equilibrio, ¿sí? Entre lo físico, lo mental, lo emocional, ¿sí? Es un equilibrio. Nosotros a las personas las vemos como una persona holística, de una manera holística, de una manera que es en conjunto, ¿sí? Entonces, nosotros no podemos aislar la salud mental del resto de la persona. Bien, todos, en menor o en gran medida, hemos padecido alguna alteración en nuestra mente, en nuestras emociones. ¿Quién no ha pasado un duelo? ¿Quién no ha pasado una depresión? ¿Sí? ¿Quién no ha pasado por una confusión mental? Como hablábamos hace rato, por un momento de shock, ¿sí? Todas las adversidades que nos pone la vida va incluida la salud mental. Entonces, hoy hablamos de lo que es la promoción y la prevención de las enfermedades mentales. Nadie está excluido a padecer una enfermedad mental. Y hoy por hoy, las patologías mentales se pueden prevenir, ¿sí? No como antes, que ya las veíamos a la patología mental instalada y de tal manera que ni siquiera podíamos convivir en una sociedad, ¿sí? Bien. Como les decía, en eso que yo les pasé, sienten mi loro como grita. Sí. Siempre me hace lo mismo, cuando yo doy clase, ahí se le ocurre gritar. Y miren que está afuera y lo mismo se escucha. Maris, sí, bien. Vamos a ver un poco de lo que es la historia de la salud mental, ¿sí? De la psiquiatría, digamos, cómo en cada parte de la historia ha ido evolucionando hasta llegar al día de hoy, que como veníamos hablando de este nuevo paradigma. En el apunte que les dieron, ahí les dan muchos cuadros sinópticos de cómo fue o cómo es la salud mental en las diferentes, a nivel mundial, a nivel regional, a nivel provincial, ¿sí? Bien, eso es un poco para analizar cada parte. Bien. ¿Se ve ahí? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Sí, profe. Esto es algo como les digo, para que sepamos nosotros cómo era antes la parte de la psiquiatría y de la salud mental, ¿sí? Una evolución histórica. Teníamos un concepto mágico, un concepto orgánico y un concepto psicológico, ¿sí? La evolución histórica de la enfermedad mental, que antes se hablaba así de enfermedad mental, había una relación entre las enfermedades físicas y las enfermedades mentales. En el siglo XVII, siglo XVIII, algunas investigaciones científicas hablaban de cuáles eran las causas, ¿sí?, de estas enfermedades mentales y decían que eran orgánicas las causas. Y cuáles eran los tratamientos que se hacían en templos, empezaban a hacer como intervenciones terapéuticas también. En las sociedades antiguas se hablaba de que el origen de las enfermedades mentales eran causadas por castigo de los dioses y una inferencia de los espíritus. O sea, que eso yo siempre les hablo. Hay una línea muy fina, chicos, muy fina, que yo creo que lo hablé con ustedes alguna vez en clase. ¿Cuál es cuando realmente es una enfermedad mental o cuando es poseída por algo demoníaco? ¿Sí? Hay una línea muy fina. Yo no puedo decir que
porque nada está 100% acertado lo que uno dice, que esta persona que presenta alteraciones en su conducta, alteraciones en su habla, alteraciones en su pensar, etcétera, que no sea la injerencia de un espíritu maligno. ¿Sí? ¿Ustedes creen en eso? ¿O vieron ustedes en eso, ahí en Aymogasta esas cosas? Yo particularmente no, pero que las hay, las hay. Exacto, exacto. ¿Sí? Profe, yo Entonces, sí creo. sí, sí, sí. Yo cuando era chica, a la otra cuadra de la casa de mi mamá, que habré tenido yo 16 años, 15 años, chicos, yo vi una chica flotar en el aire y nadie la tenía, ¿no? Y murió la chica, murió. Acá la internaron en el neuropsiquiátrico porque así era antes, la internaron, la sacaron después porque esas personas no comen, no tienen percepción de sí, o sea, no se perciben como personas y, y hacían todo como unos rituales, unas cosas así venían curas, venían todo, ¿no? De las religiones y yo la vi porque se juntaba un montón de gente cuando la chica tenía esos episodios, los ataques, y yo la vi volar. A mí nadie me la cuenta. Y murió la chica después, murió. Entonces, cuando acá hablamos de castigo de los dioses y una inferencia de los espíritus en la persona y por eso actúa así, ¿sí? Hay una línea muy finita que no debemos desacreditar lo otro, ¿sí? Nosotros desde la ciencia le vamos a encontrar siempre un justificativo, siempre le vamos a encontrar, tenemos que encontrar siempre por eso hacemos una investigación, ¿no? Siempre le vamos a encontrar la razón de cada cosa, por eso son ciencias, ¿no? Pero en esto de la salud mental, o en esto que habla de la inferencia de los espíritus, hay una línea muy finita, ¿sí? En esto de las creencias, nunca debemos desacreditar eso. Bien, antes se hablaba que no existía la delimitación entre las enfermedades mentales y las físicas, tampoco la medicina, la magia y la religión, que estas iban de la mano. Los trastornos psíquicos estaban producidos por influencias de los demonios. Eso es lo que se decía antes. Ahí sigo, chicos, ahí sigo. Bien, seguimos. En Egipto, por ejemplo, también hablan del concepto mágico religioso, ¿sí? Los pacientes con afecciones mentales eran tratados en templos. Ahí aparece el famoso llamado trastorno de la histeria, que hablaba que la mujer se le daba vuelta al útero y a raíz de eso era que se producían estas alteraciones. Siempre las alteraciones mentales se las aducía a la mujer, no al hombre también, ¿sí? En la época clásica aparece Esculapio, construye grandes templos, él utiliza como terapias a estos pacientes los baños y la imposición de los sueños, los jardines. Él habla de que el ambiente circundante ayudaba a este tipo de pacientes, ¿sí? Platón aparece con esta idea que existían dos almas, un alma blanca y un alma negra también. Asclepio también habla de los factores ambientales como origen de los trastornos mentales, ¿sí? Y acá también, bueno, era lo que hablábamos recién, ¿sí? ¿No? Platón aparece con la parte racional o irracional, ¿sí? De la mente. En el Renacimiento aparece la enfermedad mental como
un origen de una lesión cerebral, ¿sí? Y acá aparece alguien importante, que es Finel Pinel. Finel Pinel libera a los enfermos de esta situación de que el enfermo mental tenía que estar encerrado, que tenía que estar en cárceles, en las situaciones más deplorables que hay, y aparece con esto nuevo, ¿no? Con este trato más humanitario al paciente, ¿sí? Y aparece también, él le da la figura a la enfermera dentro de este tratamiento, ¿sí? La enfermera era la encargada de asistir en cuanto a la medicación, en cuanto a las terapias de higiene y alimentos, ¿sí? En el siglo XX ya aparece la psiquiatría como ciencia, como disciplina, ¿sí? Aparece Charcot con el hipnosis, aparece Freud también, ¿sí? Con el psicoanálisis, ¿sí? Que él hablaba también de todo esto, ¿no? De que las enfermedades mentales tenían origen también más profundo, ¿sí? Más profundo. Y en el siglo XIX, en Massachusetts, aparece la primera escuela, ¿no? Que, como le decíamos hace rato, se encargaba de alimentar, de dar baños, de administrar la medicación a los pacientes, ¿sí? Y aparece este movimiento de la higiene mental, que hoy hablamos también de esto nuevo, de lo que es la higiene mental, ¿sí? En 1930 aparecen las terapias de electroshock, que eso ya no se usa. En 1953 también aparece una comunidad terapéutica, ¿sí? Bien. La función de la enfermera, aparece Gray con el rol de la enfermera que crea un ambiente en el cual pudieran desarrollar nuevos patrones de conducta, ¿sí? En el nivel 60 se preparan las enfermeras para ser terapeutas y así. Aparecen muchas teorías, ¿sí? Que van a basar, que nos vamos a encontrarle, por así decirle, el origen de las enfermedades mentales, ¿sí? Estas teorías no las vemos ahora porque ya es como algo muy, muy viejo ya. Se trata de integrar lo nuevo, ¿sí? Para que todo este modelo que les acabo de nombrar así a grandes rasgos, de este modelo en donde el paciente con alteraciones mentales era un paciente enfermo, era un paciente que debe estar encerrado, y de a poco se fue evolucionando este tratamiento, encontrarle el origen de por qué se producen las enfermedades mentales, ¿sí? Vamos evolucionando, ¿sí? Aparece un concepto de salud mental, ¿sí? Que es el estado que permite el desarrollo óptimo intelectual y afectivo del sujeto. Habla también, hoy la OMS habla de otro concepto nuevo en salud mental. Hablamos de salud mental también cuando tenemos las capacidades, dice la OMS también, cuando somos capaces de. Cuando uno es capaz de, podemos hablar de salud mental. Cuando yo soy capaz de superar un duelo, cuando soy capaz de desarrollarme en sociedad, cuando soy capaz de estudiar, cuando soy capaz de trabajar, cuando soy capaz de cuidarme a sí mismo, cuando soy capaz de poder crear en mis pensamientos positivos y así. Se habla mucho de esto nuevo, ¿no? Y aparece el concepto de higiene mental, que higiene mental sería todo lo bueno que hacemos para cuidar nuestra mente, ¿sí? ¿Qué sería lo bueno?
poder tener una vida equilibrada en cuanto a la alimentación, el manejo del estrés, en cuanto a qué hacemos en los tiempos de ocio, si hacemos actividad física, si puedo yo darme cuenta o no de que estoy estresada o estoy teniendo un problema y no estoy pudiendo saberlo identificar y pedir ayuda, ¿sí? Hoy se habla de este concepto de higiene mental que evoluciona un montón a pasos agigantados en toda la historia, porque ya no hablamos de enfermedad, ¿sí? Hablamos de salud mental, de estar sanos mentalmente. Aparece también esto de la promoción y prevención de las enfermedades mentales y así. Bien. Que más o menos lo que hablábamos hace rato, la salud mental se refiere al bienestar cognitivo, conductual y emocional. Lo cognitivo, recuerden que son las funciones de la mente. Lo conductual es la conducta de la que yo me hago cargo y hago todos los días. Y lo emocional, cómo se entrelazan estas tres cosas, ¿sí? Lo emocional. Recuerden que nosotros somos personas que en el largo del día nos vamos a poder, cada cosa que nos pasa, le ponemos una emoción, ¿sí? Le ponemos un sentimiento, ya sea de alegría, de tristeza, de euforia, de enojo, en fin. La salud mental es un estado de bienestar psicológico y emocional que permite al sujeto emplear sus habilidades mentales, sociales y sentimentales para desempeñar con éxito las interacciones cotidianas, de lo que venimos a hablar. La salud mental es el estado de equilibrio entre una persona y su entorno sociocultural, laboral, ¿sí? Intelectual, etc. La salud mental importa mucho. Se relaciona con el raciocinio, las emociones y el comportamiento frente a las diferentes situaciones de la vida cotidiana. Nosotros aprendemos de la vida todos los días. Todos los días no son iguales en nuestras vidas, ¿sí? Entonces yo debo estar preparado y reconocer cómo voy a actuar o cómo actué en cada situación de la vida, ¿sí? También ayuda a manejar el estrés, convivir con otras personas y tomar decisiones importantes. Porque muchas veces tomamos decisiones que no son pensadas, que no las tomamos cuando nuestra mente está tranquila o quieta y podemos cometer errores que no tienen regreso, ¿sí? O sobre todo en la parte laboral. ¿Cuántas veces no tenemos que convivir con gente que realmente no hay empatía de trabajo o hemos tenido algún conflicto? Entonces, ¿qué prima ahí? La conducta violenta o prima la voluntad no raciocinio, o sea, no estamos pensando lo que estamos diciendo. Entonces, cometemos error. Esto es lo que hablamos hace rato de la higiene mental, ¿sí? Que es un conjunto de hábitos, actividades que permiten a la persona gozar de una salud mental. Bien, la importancia de esta salud mental es que se refiere a los hábitos que debemos crear y seguir para lograr una buena salud mental y se ve reflejado en distintos aspectos de la vida, como decíamos ahí, psicológico, emocional y social. Todo esto, lo que estamos viendo de la importancia, de lo que es esto nuevo, que también nos apoya la ley, debemos aplicarlo en todos los ámbitos de la vida de la enfermera. No porque un paciente esté para operarse de vesícula, póngale, no, esté diabético, descompensado, voy a dejar de lado esta parte de la salud mental, ¿sí? Nosotros ahora que vemos salud mental, con mayor razón vamos a tener más en cuenta la salud mental de todas las personas, ¿sí? En todos los ámbitos de la vida va a estar influenciada la parte emocional de las personas, ¿sí? Esto es lo que habíamos dicho recién en cuanto a hacer ejercicio, alimentación adecuada, dormir bien y todo eso. ¿Ya se cortó o no? No, profe, pero ya 15 minutos, dice. Ah, bueno, y si no, ahí les hago otro, avísenme si no les hago otro. Bien.
acá hablamos un poco de la salud mental de la población. Yo después les paso estos PowerPoint que son muy lindos, porque se hace una idea global a lo que vamos a querer cuando queramos explicar algo, o todo este proceso que habla acá en el programa, del proceso salud-enfermedad, cómo llego a eso, ¿no? La enfermedad, la salud mental del mundo, la transformación del modelo, ¿sí? Tiene que ver con todo esto que estamos hablando ahora. Las políticas y las tendencias actuales, que ahí entra la ley, ¿sí? Bien, la salud mental de la población, ¿sí? Está influida por factores macrosociales y macroeconómicos ajenos al sector de salud. Según las políticas que tenemos sanitarias, está influenciada no también la salud mental, ¿sí? La pobreza, la urbanización caótica, ¿sí? La carencia de vivienda, todo eso hace a la salud mental de una población, al bienestar, digamos, de la gente, ¿sí? El desempleo, los comportamientos autodestructivos que tienen las personas, ¿sí? Eso también. La respuesta a los sistemas de salud, ¿qué hace la OMS? ¿Qué hace con toda esta revolución que hay, social, económica, toda la revolución que se produjo con la pandemia también fue muy grande, fue caótica, que también afectó a la salud mental, ¿sí? Aparecen muchísimas enfermedades mentales o alteraciones. Bien. Bueno, ahora vamos a ver un poco la ley, ¿sí? La ley que vamos a ver nosotros, la ley nacional, que a ustedes les va a quedar como tarea investigar la ley provincial, si se relaciona o no, o qué toma o no de la ley nacional, ¿sí? Es la 26657, ¿sí? Se sancionó en noviembre de 2010 y se promulga en diciembre de 2010. Tenemos diferentes capítulos, cada capítulo va a hablar, ¿sí?, de algo. Capítulo 1 habla de derechos y garantías, capítulo 2, definición, ámbito de aplicación, derecho de la persona con padecimiento mental. Ya no se habla de enfermo mental, se habla de persona padeciente, ¿sí? Persona padeciente. Porque nosotros cuando hablamos de enfermo mental o un paciente psiquiátrico o un paciente que está encerrado en un manicomio, como se decía antes, estamos alterando su derecho, ¿sí? Estamos discriminando. Y que lo que la ley habla es no eso. Es más, habla de que las personas deben ser incluidas dentro de la sociedad, como cualquier otra persona, ¿sí? Pero para eso, la sociedad debe estar preparada para ese periodo de transición. Por ejemplo, nosotros cuando vemos un paciente en la calle con alteraciones mentales, ¿qué nos pasa? ¿Cómo es el accionar de cualquier persona? Miedo. Exacto, le tenemos miedo, le tenemos miedo. ¿Por qué le tenemos miedo? Porque no sabemos Porque no cómo va a sabemos. actuar, profe, cómo va a reaccionar ante nosotros. O... Exacto, exacto. Sí, sí. Entonces, lo que habla la ley es todo lo opuesto, ¿sí? La ley tiene objeto de asegurar el derecho a la protección de la salud mental a todas las personas. Por eso hoy en día los equipos en los centros primarios hay equipos de salud mental, ¿sí? Digamos, en el primer nivel de atención ya hay equipos de salud mental. Por esto, ¿no? Por este cambio de la ley. Antes los psiquiatras y los psicólogos estaban únicamente en la parte de hospitalaria. Habla de esta protección de las personas, el pleno goce de los derechos humanos de aquellas con padecimiento mental que se encuentran en el territorio nacional. Son parte integrante de esta ley principios de las Naciones Unidas para la protección de los enfermos mentales, para el mejoramiento de la atención de la salud mental, adoptado por la Asamblea General,
Declaración de Caracas, de la OPS y de la OMS, en la restauración de la atención psiquiátrica dentro de los sistemas locales de salud. Principios de Brasilia, recortes para el desarrollo de la atención de la salud mental. Entonces son parte del proceso, ¿no? El capítulo 2 reconoce a la salud mental como el proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos, psicológicos, cuya presentación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la congregación de los derechos humanos y sociales de la persona. Mucho se dejó antes los derechos humanos de las personas con alteraciones mentales, porque eran tratados como animales, no les daban la mínima de los derechos de salud, de educación, de vestimenta, de alimentación, ¿sí? Y ni mucho menos de medicación. Hoy no, hoy son parte de derechos, o sea, tienen derecho a todo, ¿sí? A ser atendidos en un hospital público, ¿sí? Y no discriminados. En ningún caso se puede hacer un diagnóstico sobre las bases de estatus político, socioeconómico, por cultura, raza o religión, demandas familiares, laborales, valores morales, sociales, culturales, elección o identidad sexual, la mera existencia de antecedentes de tratamiento u hospitalización. No porque antes ha estado hospitalizado, ahora también se va a volver a hospitalizarse, no. Hoy por hoy, el paciente con alteraciones mentales tiene derecho a decidir su tratamiento, ¿sí? Tiene derecho a conocer y a decidir. Pasa mucho que entra en esto de que el paciente no tiene conciencia o no entiende, y no es así, ¿sí? Él, en su medida, en su limitación, uno le debe proporcionar toda la información y las herramientas para que ellos puedan decidir su tratamiento, excepto si su vida o la vida de otros está en peligro. Ahí sí interviene el juez, ¿sí? Para su internación, pero si no, no. En cambio, antes los internaban en contra de su voluntad. Y en vez de hacerles un bien, les hacían un mal, por supuesto. Las adicciones deben ser abordadas como parte integrante de las políticas de la salud mental, no como algo separado, ¿sí? Eso también. Todos tienen los derechos y las garantías de la ley. El diagnóstico no autoriza en ningún caso a presumir riesgo o daño o incapacidad. ¿Bien? ¿Qué quiere decir esto? Que yo, porque el paciente le digo que tiene esquizofrenia, no es como algo para que yo deba discriminarlo o deba internarlo o cosas así, ¿no? Sale todo del equipo interdisciplinario. Antes solo internaba el psiquiatra o el psicólogo. En cambio ahora tiene el poder de determinar si se interna o no todo el equipo, desde el enfermero, el psicólogo, el terapista, el TO, todo el equipo es el responsable del paciente. En cambio antes solo el psiquiatra, ¿sí? El capítulo 3 habla del ámbito de aplicación de la ley. Los servicios y efectores de salud pública y privados, cualquier sea la forma jurídica que tengan, deben adecuarse a los principios. ¿Qué quiere decir esto? Que la parte privada también debe seguir una ley, debe respetar la ley. Para eso existe un organismo de regulación. ¿Qué quiere decir? Que pone en manifiesto o controla de que la ley se cumple, ¿sí? Porque pasa que en la parte privada no se cumple. Tiene una alteración mental, hay nomás los internos, ¿sí? Porque es más un negocio que el bien de la persona. Siempre se pensó que el paciente con alteraciones lo aíslo y se soluciona el problema, y no, al contrario. El capítulo 4 habla de los derechos de las personas con padecimiento mental
recibir atención sanitaria, social, integral, humanizada, ¿sí? Con acceso gratuito, igualitario y equitativo, asegurando la recuperación y la preservación de la salud. Derecho a conocer y preservar su identidad. Antes, por ejemplo, los pacientes, las personas padecientes, no tenían documento, hoy sí. Hoy tienen documento, pueden gozar de una pensión, pueden votar, ¿sí? Esas fueron cosas muy grandes que se hicieron. Son sujetos de derecho como cualquier otra persona. Antes no tenían ni documento. Profe, Bien, sí. una preguntita. ¿Qué tenemos, cómo tenemos que actuar nosotros como enfermeras en futuro? Si, no sé si puede ocurrir, es muy raro, pero si nos cae una persona al hospital con problema mental, por ejemplo, hay algunos chicos que acá en Emogasta hay, ¿viste? Esos que andan en la calle, que no están bien, digamos. ¿Cómo tenemos que actuar nosotros, profe? Y Yo más que todo como consejo. en ese caso, ustedes siempre los tienen que recibir, nunca los tienen que correr, por ejemplo, ¿sí? Y ahí está la habilidad de la enfermera para entablar la relación enfermero-paciente, para preguntarle qué necesita el paciente, si puede hablar o no, ¿sí? Porque muchas veces no hablan, o con señas, ¿qué necesita? Capaz que no necesita nada, ¿sí? Capaz que con yo solo tomarle la presión, tocarle el brazo, darle un vaso con agua, es suficiente. Por eso ahí está la habilidad de la enfermera en cuanto a la anamnesis, porque capaz que le duela algo y no lo sepa expresar, ¿sí? Por ejemplo, yo acá en el neuropsiquiátrico, yo voy con otras universidades a hacer prácticas acá. El año pasado nos tocó un paciente que le dolía la muela, pero ¿cómo el paciente manifestaba que le dolía la muela? Era con gritos y con una actividad motora constante. Él se paraba y se sentaba y gritaba y se agarraba la cara. ¿Entienden? Ahí está la habilidad de uno darse cuenta que qué le pasaba al paciente, porque ¿qué hacían todos? Los retaban. Jorge, cállate. Jorge, no grites. ¿Qué te pasa? Ya estás loco. Cállate. Y no, al paciente le pasaba algo, ¿sí? Al paciente le dolía la muela. Entonces nosotros debemos observar la conducta que tiene el paciente, más o menos ya los conocemos, cómo son o cómo actúan. Entonces, si observamos una conducta diferente, repetitiva y con expresión de dolor o con alguna manifestación de que se toca el dolor, ahí podemos identificar qué le pasa, ¿sí? O simplemente van y te visitan, van, miran. Siempre acuérdense que la persona con alteraciones mentales no ve al mundo como lo vemos nosotros, ¿sí? Ellos tienen alterada la percepción de la realidad. ¿Qué quiere decir? Percepción es percibir el mundo, ver el mundo. Ellos lo ven diferente, ¿sí? Eso siempre, siempre tenganlo en cuenta. Sí, profe, sí, es media obvia la pregunta, pero es lindo que lo diga. Y tratarlos bien también. Exacto, porque el paciente con alteraciones mentales que es agresivo es porque se defiende. Claro, porque si nosotros lo tratamos mal es cuando ellos se ponen agresivos. Uno se da cuenta cuando los ve ahí en la calle, por ejemplo, a los chicos, sí, ¿verdad? Y saber identificar cuando están bajo efecto de sustancia, porque, por ejemplo, a mí me pasa que yo tengo en el área programática de donde trabajo yo, pacientes que tienen alteraciones mentales que son adictos, ¿entienden? Te va a cortar la clase, profe. Bien, ahí hago otro link. Allá.